mal dato en materia de inflación para el mes de mayo. Vamos a analizar cuáles fueron las causas y qué puede pasar con los precios en los próximos meses. Vení, acompañame. Nuevamente un resultado bastante negativo, con un 5,1% de inflación para el mes de mayo. Ya estamos a mediados de junio. Los números de alta frecuencia también muestran que viene recalentada la inflación, sobre todo en alimentos, en las 2 primeras semanas de este mes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay 3 grandes factores que están explicando la continuidad del proceso inflacionario en estos niveles, prácticamente uno diría estratosféricos. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, lo que estamos teniendo es la continuidad del proceso de inflación de costos en todo el mundo. Ya amainó un poco reducidamente lo que venía pasando con la dinámica de los productos primarios, de los alimentos, en la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, pero después se empezó a propagar para el resto de los insumos difundidos y hay además una crisis de suministros globales en todo el mundo que retrae la oferta y eso hace incrementar los precios. Bueno, por ende, eso se va contagiando a todos los rubros del IPC, del índice de precios al consumidor, y de a poquito el resto de las categorías por fuera de alimentos y bebidas, que en el mes de mayo aumentó menos que el promedio, pero el resto de las categorías van teniendo una propagación, un contagio, y entonces el índice se mantiene elevado. En segundo lugar tenemos la situación de carácter macroeconómico local. Seguimos teniendo desbordes, desequilibrios, todo producto de años de crisis, donde en 2019 veníamos de una crisis de deuda muy severa y en 2020 nos golpeó, nos dio el impacto final, el efecto de la pandemia. Bueno, quedan efectos en términos de política fiscal y monetaria que siguen mostrando desequilibrios marcados. Todavía hay muchos pesos en circulación en la calle, hay muy pocas reservas en el Banco Central y eso genera cierta expectativa de pánico, cierto desborde. De hecho, en la plaza financiera hemos tenido ya un cimbronazo en los primeros días de junio. Es esperable que eso gradualmente también se vaya transmitiendo a precios. Bueno, todas esas señales de carácter macroeconómico todavía de una economía muy convulsionada terminan propagándose a la inflación. Los formadores de precios más temprano que tarde lo terminan trasladando a los productos de consumo final. Por último, marcar una característica muy propia del proceso inflacionario en Argentina. Lo que el presidente ha dado a llamar inflación autoconstruida, a veces también en la jerga se lo conoce como fenómenos de cobertura o simplemente inercia inflacionaria. ¿Con qué se vincula? Bueno, hay una característica propia de los procesos inflacionarios altos, como el que transita Argentina, que es que son regímenes con muchísima persistencia. Los precios tienen una dinámica, una trayectoria de aumento simplemente porque, bueno, aumentamos el mes pasado y ponemos la base en lo que habíamos aumentado el mes pasado y además si hay algún otro tipo de noticia, de novedad sobre algo negativo que pudo haber pasado en la economía, un piso aún más alto. Entonces esa persistencia es como que genera una dificultad para romper el proceso rápidamente. Son procesos que se van desinflando de manera gradual, pero claro, en este contexto complicado es muy difícil hacerlo. ¿Qué habría que esperar? Bueno, un plan de estabilización, ¿no? Que es un poco lo que el gobierno siempre duda y no se termina de animar a la hora de implementar. Por ahora está apostando al gradualismo de seguir ordenando los pilares de la economía, pero sin aplicar una política de shock específica para el combate antiinflacionario. ¿Qué habría que esperar para los próximos meses? Bueno, tenemos por lo pronto el impacto de tarifas, ahora en el mes de junio, en materia de electricidad, de gas natural y de agua, con lo cual también le va a poner un piso elevado. Es muy difícil pensar que este año la inflación cierre por debajo del 70%, en lo personal creo que va a estar en la zona del 74-75%, con lo cual va a ser un año realmente muy malo, muy negativo. Habrá que ver entonces de cara a los próximos meses si el Ejecutivo Nacional se anima a avanzar con una política un poco más rupturista, un poco más de carácter de shock, de modo tal de poder romper con un plan de estabilización y no seguir apostando al gradualismo de que de a poquito se vayan moderando la expectativa inflacionaria en un momento donde la economía internacional está muy convulsionada. Mi nombre es Sergio Chousa y esta fue una columna para c5n.com.